¿Qué tal a todos? Buenos días. Mi nombre es Jesús Manuel Quinto González y seré su profesor de ética durante este primer semestre. Antes que nada, un placer trabajar con ustedes estos contenidos durante este primer semestre de su formación de preparatoria. Por situaciones diversas laborales, no poder trabajar con ustedes de manera presencial esta primera semana, pero aún así seguiremos abordando los primeros contenidos para que tengan cierta idea de lo que es el ámbito general, el ámbito educativo y sobre todo lo que va a ser esta primera asignatura de ética durante su formación en el primer semestre. Y bueno, iniciando entonces, ¿no? Primero, bienvenidos al Colegio Jurista para su formación media superior. Durante su formación académica estarán abordando varias asignaturas distintas. Dentro de ellas, de las más importantes, estaremos abordando áreas de ciencias sociales, áreas de matemáticas, áreas filosóficas, áreas de carácter de idiomas, de tipo laboral o especificaciones hacia su formación superior. Y bueno, entender algunas características entonces importantes de su formación académica. Dentro del ámbito de las ciencias sociales llevarán algunas asignaturas distintas como historia, filosofía, psicología, ética, literatura, lectura y redacción y otras áreas específicas. Dentro del ámbito de la ética, ustedes tienen algunas ideas básicas, ideas vagas, cuando estuvieron hace algunos meses, algunas semanas inclusive, en secundaria, es decir, lo que ocupábamos como formación cívica y ética, y en otro momento de la educación se le llamaba civismo, ¿no? Es decir, este semestre entonces se va a centrar específicamente en abordar algunas características que tienen que ver con este ámbito de estudio. ¿Para qué es la ética? Y vamos a dejar romper la clásica idea social académica en algunos lugares, que algunos quizá lo tienen, que la ética únicamente se centra en lo que popularmente todos dicen es valores, que nos querramos mucho, que nos respetemos y ya, ¿no? O sea, porque pensamos que la ética, irónicamente, es una materia como que de relleno, como que únicamente es pórtate bien, siéntate bien, cállate, respeta a los demás, cuando realmente la ética se centra dentro del ámbito histórico, social, político, religioso, cultural, y durante el semestre se irán dando cuenta la importancia y la relevancia que tiene la ética en su formación de bien, su formación académica y que está vinculada con todas las demás áreas de conocimiento. ¿Qué quiero decir con esto? Entonces, que primero la ética, para ir entendiendo algunas características fundamentales, se centra en que se deriva de las ciencias sociales, se deriva de la filosofía, se deriva de la historia. Y si nosotros conocemos la historia, entonces, acto seguido, podremos tener un conocimiento, una cultura que nos permitirá abordar distintas áreas de expertise. Es decir, aquella persona que maneja un conocimiento histórico, porque al fin y al cabo, la historia es la ciencia madre de todas las demás, matemáticas, química, física, biología, son hijas de la historia, son ciencias auxiliares, son ciencias de menor jerarquía, menor importancia, menor complejidad inclusive. Pero aquel que maneja las ciencias sociales, quien maneja historia, quien maneja filosofía, quien maneja lógica, quien maneja ética, puede hacer estos saltos culturales, estos saltos de conocimiento de una área hacia otra. Porque al fin y al cabo, lo que te permiten estas áreas de conocimiento que acabo de mencionar es dotarte de un nivel de cultura general amplio, enriquecedor, variado, rico, para que tú puedas transitar de una a otra. Como tal, esta es la primera clase del semestre y es lo que nos va a permitir directamente dar un bosquejo general, variado, amplio, muy somero también, de lo que vamos a ir abordando durante este semestre de ética en su nivel medio superior, ¿no? Pero ir quitando algunos mitos, este primer video se centrará específicamente para eso, ¿no? Ir quitando estos mitos clásicos que pensamos que únicamente la ética es como nos manejaron en la secundaria, de querernos mucho, hablar bonito, respetar al de al lado, tener valores, no decir groserías, pero cosas así como que muy de protocolo, ¿no?
y que no te dotaba de conocimientos, no te dotaba de habilidades, que no te dotaba de actitudes distintas. Cuando no, cuando realmente hablar de ética es toda una forma de vida, una forma de conocimiento, una forma de expresión, una forma de cultura que te permitirá transitar en las distintas áreas. Estaremos viendo durante el semestre cómo un tema específico cotidiano lo podemos vincular con lo económico, con lo político, con lo cultural, con lo religioso, con nuestro contexto, porque al fin y al cabo vamos a ir rompiendo estas ideas, estos paradigmas de que la historia o la filosofía o la lógica o la ética son cosas que pasaron hace mucho tiempo y que no tienen nada que ver conmigo, sino todo lo contrario. Quien maneja estas áreas sociales puede transitar, como mencioné hace rato, de distintas áreas, te permite un discurso, una variedad lingüística, una variedad cultural y que quitemos la clásica idea que quizá algunos de ustedes vieron en secundaria, que lo que aprendían era inútil para la vida. Solamente algunos maestros que les comentaban, ¿y esto como para qué me va a servir? Pues por lo pronto para pasar un examen. Y mañana, quién sabe, no. Hay que ir rompiendo estos modelos, estos mitos, estas estructuras y hacerlo más específico, más de trabajo. Y que todo lo que veamos no sean conocimientos muertos, conocimientos aislados, conocimientos que no tienen nada que ver con mi vida diaria. Tal es el caso que ustedes en la ética estarán teniendo un discurso general, una práctica de que lo que estamos viendo se centrará específicamente en nuestra realidad contextual actual. Es decir, todo esto que tiene que ver conmigo, para qué sirve, de qué forma se desarrolla, cómo se lleva a cabo, como tú decías en la escuela, y esto como para qué me sirve en la vida para mil situaciones. Primero, las ciencias sociales tienen que dotar de un nivel de cultura general. Puedes transitar de hablar de matemáticas y poder vincular esto con la química, con la física, con la historia, con los deportes, con la literatura, con el cine, y estaremos viendo entonces dilemas éticos, dilemas morales, conflictos, paradigmas, propósitos académicos, propósitos sociales, de por qué y para qué aprendo esto, cuál es la utilidad de esto, y que no nada más la educación se centra en lo que quizá algunos de ustedes manejaron en otro momento, que era únicamente llenarnos de información, llenarnos de información. Está bien tener información, está bien tener cultura, está bien tener este conocimiento. Aquí el problema, la queda en cuestión es, ¿y todo esto que estudio, para qué me sirve, no? Por lo pronto, para tener un nivel de cultura general amplio, para desarrollar un nivel de individuo que sea analítico, que sea crítico, que sea reflexivo. Y esas tres palabras estaremos viendo durante todo el semestre una y otra vez. Que tú como sujeto ético, sujeto histórico, sujeto moral, sujeto que está en formación académica a nivel medio superior, que te dé estas herramientas directamente, ¿no? Que te mejore tu situación intelectual, situación de vida y que te haga una persona, volvemos a lo mismo, más analítica, o sea, que pueda entender las causas, porque al fin y al cabo la ética es una característica que nos va a dotar. El saber ética me va a permitir a poder entender situaciones conflictuantes en la actualidad. ¿Por qué está pasando esto? Obviamente, al entender la ética como una rama de la filosofía y como una hija de la historia misma, nos permitirá tener un nivel de cultura general, un nivel de discurso, de conflicto, de diálogo, de argumentación, porque al fin y al cabo es esta característica a la que van ustedes, ¿no? Tener un nivel de cultura que les permita poder platicar y argumentar de lo que está pasando ahorita en Europa y esto que tiene que ver conmigo, la fluctuación del dólar, los actos morales, actos éticos en mi comunidad, en mi sociedad, porque al fin y al cabo, mucho de la educación que estén viendo ustedes tiene que servir para vincularla como ahorita, con ustedes mismos, con su vida diaria, ¿no? Sea química, sea física, sea matemática, sea biología, sea literatura, sea educación física, la materia que gusten, que manden, que vean, tiene que tener una utilidad diaria, un conocimiento. Si bien es útil, como mencioné hace algunos instantes, tener información y la memoria, o sea, aquí el conflicto que vamos a estar viendo, los conflictos éticos, morales, académicos, históricos, es históricamente a ustedes se les pedía memorízate esto, aprendete esto, para únicamente el examen, si es que, o para una actividad, algún proyecto, alguna situación específica. Pero después de esa prueba que les pedían ustedes, de ese examen, de esa, lo que fuera esa exposición, se perdía. Y entonces, como para qué lo estudié, cuál fue mi función social de estudiar esto, de ver esto, de argumentar esto, no. Tiene que ver todo lo que hagan con una
utilidad directamente, como un aporte. Es decir, y entonces esto que estamos viendo, estos conceptos, esta comunicación que tengamos durante el semestre, tendrá que servir específicamente para algo. Si no, carece de completo sentido, ¿no? Directamente. Y es lo importante de ustedes, porque estaremos analizando muchas cosas durante el semestre y daremos saltos de distintas etapas históricas, de distintos conceptos, distintos autores, distintas situaciones, distintos problemas, y para no irnos perdiendo, hay que tener esta utilidad, ¿no? Vincular lo que vimos, lo que hicimos, lo que hacemos, de dónde venimos, cuál es la razón de esto, ¿no? Directamente. Hablar de mis costumbres, de mis tradiciones, de mis preceptos, de mi forma, de mi cosmovisión del mundo, de cómo yo percibo lo que estoy haciendo, ¿no? Es decir, desde estos conflictos existenciales, que en otro momento también se verá, las preguntas, ¿no? De quién soy, por qué estoy aquí, lo que se ve en filosofía en su momento, ¿no? Directamente. Es decir, si bien es cierto que ustedes serán la generación más pequeña en este momento en la preparatoria en el jurista, pero no vamos a nada más a limitarnos a las clásicas prácticas que hacían en la secundaria, ¿no? De transcribir del libro al cuaderno, hacer el clásico resumen. O sea, esto sirve en cierta medida, si es que sabes leer realmente, si es que sabes resumir, pero y si no, también entonces carece de sentido una transcripción de palabras que no entiendes, de conceptos que no entiendes, a un cuaderno, como para tener dos libros juntos, ¿no? Entonces, iremos transitando en estos actos utilitarios del para qué me sirve esto, del conflicto esencial, del por qué lo estoy aprendiendo, hacia dónde lo puedo llevar a cabo y quitarnos también la comodidad clásica que traíamos de la secundaria, en donde aparentemente no nos exigían tanto, no nos ponían a pensar. Aquí sí, directamente las ciencias sociales son para eso, para que tú pienses, para que tú analices, para que tú reflexiones. Vuelvo otra vez a mencionar los tres conceptos de hace rato. Tú como sujeto, en este momento, no nada más como alumno, sino como un sujeto pensante de todos los días, seas un sujeto analítico, seas un sujeto crítico y seas reflexivo, pero crítico no en el sentido de criticar todo lo que pasa de no me parece esto, no me gusta aquello, no me convence esto, que no. O sea, la crítica tiene que ser con argumentos, no porque no me gusta, porque se me hace difícil, porque no lo entiendo, porque me lo están obligando, porque alguien me lo pidió. O sea, no sirve como una crítica directamente. Tienes que darme expresiones, razonamientos, argumentos, perdón. Es decir, en esta parte tienes que expresar tu conocimiento. Pero para poder tú darme una crítica de algo, tienes que tener entonces el conocimiento. Yo no le puedo pedir a alguno de ustedes, es un ejemplo hipotético para clase, ¿qué opinión te generan los genocidios en Ruanda, en África, ¿no? Primero, si no me vas a poder dar una opinión, una crítica, si primero no sabes qué es un genocidio. Segundo, ¿dónde está Ruanda directamente? Tercero, ¿qué características provocaron estas situaciones de marginación, de conflictos tribales entre un grupo y otro? Es decir, para que cualquiera de ustedes o cualquier sujeto pueda darme una opinión crítica, argumentada, reflexiva, específica, tenemos que partir del conocimiento. Entonces, ahí sí tiene su cierta razón de ser la memorización, pero no memorización de repetir como perico una y otra vez, sino memoria, es decir, que tú en tu cabeza tengas la información para poder hacer cosas específicas directamente en esto, ¿no? Y entonces, una vez que ustedes tienen esto, ahora sí podrás darme una opinión. No me parece por esto y por esto, porque las condiciones de derechos humanos, derechos infantiles, de género, de raza, están siendo violentadas por esto y por esto y por esto. Ah, ok, pero ahora ya entonces cualquiera de ustedes podrá darme una razón, porque ya leyó, ya indagó, ya buscó información, ya la contrastó y ya la pasó por su cabeza y empezó a pensar, ok, me parece bien por esto no me parece bien, en esto no tengo tanta información y quiero buscar más, ¿no? Pero entonces, volvemos a estos puntos, análisis, crítica y reflexión. Para que me puedan dar estos tres argumentos, se debió de haber tenido un conocimiento en la cabeza, el cual te va a permitir transitar de una a otra directamente, ¿no? Y entonces, en función a esto, este pequeño primer video de ética se centrará justamente en estas situaciones, ¿no? Que lo más me va a importar con ustedes durante este semestre es
que salgan de la comodidad de que estén esperando todo el tiempo que el maestro les dé todo y tú nada más copies, ¿no? Es decir, ya la educación no funciona así, en donde tú eres un receptor pasivo, estás esperando a que llegue el maestro y te brinde toda la información y el maestro llegue y hable y hable y hable. Al contrario, ahora tiene que haber esta situación del diálogo constante, constante, constante y constante para que yo me dé cuenta de que tú estás entendiendo de lo que estamos hablando, hacia dónde estamos transitando, por qué se está dando esto, y ya estás sacando tus opiniones. Y no importa la edad que tengas, no es válido decir, yo no soy un adulto, alguien con carrera, no. Obviamente, tampoco esperamos esta parte, porque obviamente estamos en formación en la parte de medio superior, en el nivel de ustedes. Pero sí ya puedes darme opiniones de lo que crees que está pasando en el mundo, de la parte política, de las elecciones, de la educación actualmente, de las migraciones, de los cambios climáticos, del impacto ambiental que tiene el ser humano en esto, de lo que está pasando ahorita con la educación, con la salud, con los niveles de pobreza en México, es decir, porque al fin y al cabo estás vivo y te das cuenta de lo que está pasando a tu alrededor constantemente, ¿no? Y entonces, en esta situación ética, moral, social, antropológica, psicológica, inclusive, educativa, histórica, quiero que tú como alumno empieces a darme tus opiniones, pero opiniones que vayan más allá de, ¿y tú qué opinas de esto? Pues está padre, pero ¿por qué está padre? Pues porque está bonito, pero ¿por qué? Porque me gustó. O sea, salir de estos círculos viciosos de nada más repetir una y otra vez lo mismo. Si te gusta, ¿por qué? Y si no te gusta, ¿por qué? Porque al fin y al cabo, una máxima en la historia es que no hay crítica sin propuesta. Si vas a criticar cualquier cosa, cualquier tipo de práctica, tanto de la escuela, del maestro, de la sociedad, tienes que darme argumentos del por qué te parece y de por qué no te parece esto. Y estos son algunos esbozos, unas ideas muy breves sobre lo que estaremos trabajando durante todo este semestre directamente. Este video nada más es muy breve, relativamente para ejemplificar esta situación. Ya durante la próxima semana trabajaremos ya más de forma y más puntualmente estas pequeñas ideas que estoy manejando en este video, pero lo importante es para que tú te des una idea como alumno hacia dónde va a ir el semestre, ¿no? Sobre qué vamos a trabajar, sobre qué me importa que pienses, que analices, que reflexiones, que argumentes, que trabajes y que empieces a quitarte estos paradigmas clásicos de que esperas que el que está enfrente de ti te dé toda la información y tú no opinas, porque al contrario, en la ética es una asignatura igual que historia, como madre de todas las materias, que me interesa muchísimo saber qué piensas, por qué y para qué, ¿no? Directamente salir de estas situaciones clásicas, cómodas, sin tanto conflicto y demás, ¿no? No, al contrario, vamos a mover, vamos a movilizar conocimientos en donde lo más importante es que tú como alumno seas el sujeto de cambio, el sujeto que está haciendo cosas todo el tiempo, el sujeto que está preguntando, que está conflictuando, que trae situaciones de su casa, de lo que ve en la televisión, que lo que ve en las redes sociales, porque al fin y al cabo también la educación nos va a permitir esto. Si vamos a trabajar la educación, la ética, tenemos que traer conflictos que estamos viendo ahorita, ¿no? Directamente y analizarlos desde distintas posturas, desde lo económico, desde lo político, desde lo cultural, desde lo religioso, desde lo deportivo inclusive, desde los medios, desde lo que tú estás viendo, analizando y opinando respecto a esto, ¿no? Pero lo importante de todo esto es que tú como alumno de medio superior me puedas dar opiniones de carácter argumentado, me puedas dar ideas que tienes en este momento, ¿no? Y bueno, entonces, antes que nada, un placer trabajar con ustedes durante este semestre. Esperemos trabajar de una forma fluida y dinámica durante todo el semestre y que esta asignatura salgan de la idea clásica de que es una asignatura de relleno. Al contrario, te va a permitir llevar a cabo un nivel de cultura general amplio en el cual puedas desarrollar y vincularte con las demás áreas y las demás asignaturas, ¿no? Que tengas discurso y sobre todo que tengas un pensamiento crítico, es decir, aunque estés en esta edad apenas, no importa, ya empiezas a generar ideas, empiezas a generar razonamientos, situaciones, conflictos, me parece por esto, no me parece por esto, pero ya ahora sí estás preguntando, estás dándote cuenta de que eres un sujeto de cambio histórico y que tienes que darte cuenta de todo lo que pasa a tu alrededor. Bueno, antes que nada, entonces, un placer trabajar con ustedes durante este semestre y ahora, bueno, estaremos en comunicación, ¿no? Cualquier cosa, estamos en contacto y seguiremos trabajando. Que tenga un excelente día y cualquier cosa, estamos en contacto.